Levítico 25, 14 al 17. Vamos a leer esa porción. Dice así: Asimismo, si venden algo a su prójimo o compran algo de la mano de su prójimo, no se hagan mal uno a otro. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Si son muchos los años, aumentará su precio, y si son pocos los años, disminuirá su precio, porque ese número de cosecha es lo que te está vendiendo. Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Amén. Bueno, la semana pasada que comenzamos este tema del jubileo, vamos a hacer un breve recuento. En Levítico 25 se hablan dos temas, básicamente. Primero, el año de reposo, ¿sí? El año sabático. El año sabático cuenta cada 7 años, y ese séptimo año es un año donde la tierra no se trabaja, ¿sí? Recordamos que también se daba libertad a los deudores, se dejaban libertad a los esclavos hebreos, ¿sí? Eso era como lo más destacable, ¿no? de este año de reposo. El Señor prometía que Él los iba a bendecir, de tal forma que en el 6º año les alcanzara hasta para 3 años más. Luego vimos el jubileo. Sigue el jubileo, pero el jubileo está distribuido también en dos partes. Primero, con relación a las ventas de los inmuebles, ¿sí? Esa es la parte donde quedamos. Y otro, con relación a la esclavitud. Entonces, vamos a recordar un poco lo que hemos dicho del jubileo con relación a las ventas. El jubileo venía siendo 7 años sabáticos, ¿sí? Se cuentan 7 semanas de año, 7 años consecutivos, y cuando lleguemos al año 49, en el día de la expiación, se tocaba trompeta, inaugurando un año de reposo. Pero igual, Dios había dicho que los iba a bendecir de tal forma que desde el año 49 hasta el año 51 les iba a alcanzar las cosechas, o sea, no iban a tener excusa para no trabajar la tierra. Pero ahora que hablamos de la venta de los inmuebles, vamos a darnos cuenta que el jubileo sirve como una especie de factor para determinar los precios, ¿sí? Precios de inmuebles y precios de esclavos. Recuerden que estamos hablando de culturas de hace 35 siglos, entonces no se alarmen si hay algo extraño para nosotros hoy. Cuando hablamos de la venta de los inmuebles, partimos de que la tierra es de Dios, o sea, los seres humanos no son dueños de la tierra. Los seres humanos vienen siendo como extranjeros y peregrinos, dice el verso 23, ¿sí? Así que cada cual podía vender su terreno, pero cuando llegara el jubileo debía recuperarlo. O sea, el jubileo servía para que todos los terrenos que se hubiesen vendido debían regresarse a su verdadero dueño. ¿Para qué? Para conservar el territorio de las tribus. Recordemos que eso solo aplicaba para terrenos de campo o para casas ubicadas en aldeas. Sí, no aplicaba si quedaba la casa dentro de una ciudad, ahí no aplicaba. ¿Cómo se determinaban los precios? Bueno, acabamos de leer esa pequeña parte, los precios de los bienes raíces. Le dice el Señor: ustedes tienen prohibido proceder con aprovechamientos, con engaño, con abuso, teman a Dios, establezcan el valor de su terreno, no lo que a usted le parezca que vale, sino conforme al número de los años después del jubileo. En otras palabras, si yo tengo un terreno de unas 50 hectáreas y se va a vender, como el terreno no es lo que se vende en sí mismo, porque en 50 años va a regresar a mí, lo que se está vendiendo es la cosecha. Entonces se hace como una especie de expectativa. Las 50 producciones hasta que llegue el otro jubileo es lo que se va a vender. Entonces se hace un cálculo y bueno, entre más años de jubileo faltan, pues es más costoso porque hay más cosechas, ¿sí? Pero digamos que es el año 45, faltan 5 años para que sea jubileo.
cuando venda yo mi terreno, aunque sea de 100 hectáreas, va a valer menos porque estoy vendiendo solo 5 cosechas. ¿Te hago entender? Así era que funcionaba, así era como se tasaban los valores. Hoy día, pues, como sí se vende como tal la propiedad sobre la tierra, pues no aplican ese tipo de normas, ¿no? Bueno, leamos versículos 25 al 28. Dice: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces computará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra, y así volverá a su posesión. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año del jubileo. Pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Bueno, ahí lo que está diciendo es: vendí mi terreno. Dependiendo del número de años que falten para el jubileo será el precio. Pero bueno, ya lo vendí. De aquí a que llegue el jubileo, yo puedo recuperar ese bien. ¿Cómo? Digamos, habíamos dicho que si yo vendía mi terreno era porque era una necesidad extraordinaria, ¿sí? Porque era considerada una herencia sagrada. Entonces, si alguien vendía un terreno era porque pues, la necesidad lo llevaba a eso, ¿sí? Pero digamos que vendí mi terreno hace 10 años y 10 años después ya me recuperé financieramente. Entonces yo tengo el derecho de redimir la tierra. Es decir, le pago al que se la vendí, o prácticamente le devuelvo lo que hace falta. Si hace falta 40 jubileos, pues a computo yo cuánto falta, porque es que se supone que yo le vendí a él todo el jubileo, ¿sí? Todo hasta que se libere el jubileo. Pero dependiendo de cuánto falta será el dinero que yo le voy a devolver a él para recuperar el terreno, ¿sí? Entonces ese es el derecho de redención, derecho de rescate también se le dice. Ya que la tierra era considerada un bien recibido en herencia sagrada, la única manera de que alguien vendiera su terreno era durante momentos de extraordinaria necesidad. Así que la ley le otorga el derecho de rescate al pariente más cercano. El derecho de rescate lo tiene que vendió. O sea, yo vendí mi terreno, yo puedo recuperarlo. Pero si yo lo vendí, precisamente por mis situaciones, aunque yo tengo el derecho, es difícil, ¿no? Que yo me recupere hasta para pagar todo lo que falta de jubileo. Entonces dice la ley que se le permitía al pariente más cercano, un tío o un primo, ¿sí?, pagar esa deuda para recuperar el terreno. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Ruth 4:4, le dice vos cuando se sientan en la puerta del TBL, y le dice: fulano, ¿sabes lo que le pasó a Elimelech? Él murió y dejó tales terrenos. Necesito que digas si los vas a tomar, porque si tú no los tomas, luego sigo yo. Tú tienes el derecho de rescate, ¿sí? O sea, el fulano ese era el que tenía el derecho de comprar el terreno, pero el boss le dice: pero recuerda que si lo compras, está la esposa de Malón, Ruth, y es cuando el hombre dice: no, es que me perjudica, entonces se quita el zapato. En fin, es una tradición de ese entonces, como señal de que rechazaba el derecho de rescate y se lo daba al que sigue, al pariente más cercano, que era vos. Sí, son cosas de la idiosincrasia de ese entonces, pero pues muy bonitas, ¿no? Lástima que se hubiesen perdido esas costumbres. Pero bueno, entonces ya saben, el precio dependía de los años que faltaran para el jubileo, y si el primo o el mismo vendedor pagaba el valor que faltaba, pues él recuperaba su posesión. No tenía que esperar hasta el jubileo. Pero si digamos que ni el pariente ni él tampoco tienen la plata, entonces ¿qué deben hacer? Pues esperar hasta el jubileo.
porque cuando sea jubileo van a recuperar la posesión. Bien. Ahora miremos versículos 29 al 34, una excepción a esto. Dice: si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta. Su derecho de redención dura todo un año. Pero si no se la redimen en el espacio de un año, la casa que está en la ciudad amurallada pasará para siempre a su comprador, por todas sus generaciones. No saldrá de su poder en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán consideradas como campo abierto. Tienen derechos de redención y son recuperadas en el jubileo. En cuanto a las ciudades de los levitas, ellos tienen un derecho permanente de redención para las casas de las ciudades que son propiedad suya. Así que lo que pertenece a los levitas se puede redimir, y una casa de su propiedad vendida en la ciudad es recuperada en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son propiedad suya entre los hijos de Israel. Pero las tierras de pasto de sus ciudades no se venderán porque son propiedad suya para siempre. Bueno, aquí está lo de la excepción que les estaba diciendo. La norma de devolver o de recuperar la posesión aplicaba para terrenos en el campo o para casas de aldeas. Pero si se vendía una casa dentro de una ciudad amurallada, entonces había una excepción. El inmueble tenía derecho de rescate solo por un año. O sea, ese sí prescribe. En cambio, el otro no prescribe todo, hasta el otro jubileo. ¿Sí? Tiene solo un año para recuperarlo. Si no se hace el rescate dentro de ese año, la casa de habitación, bueno, de vivienda, dentro de la ciudad amurallada, ¿qué pasa? No se puede recuperar, ya queda en poder del comprador para siempre. O sea, digamos, yo soy de la tribu de Isaacar, le vendí mi casa que queda en Jerusalén, que es una ciudad amurallada, a un fulano de la tribu de Zabulón. Tengo un año, pasó el año, no reuní la plata. ¿Qué pasa? Yo ya no puedo recuperarla ni cuando llegue el jubileo. ¿Sí? Y esa casa va a quedar como herencia de ese hombre de la tribu de Zabulón. ¿Sí? Va a quedar de él y va a ser herencia para sus hijos. Le van a aplicar las mismas normas del año si llega a venderla. ¿Por qué pasa esa diferencia? Bueno, pues hermanos, parece ser que esa diferencia radica en que las ciudades amuralladas se veían como lo que hoy decimos zona urbana, ¿sí? Y las casas de los terrenos del campo y las de aldeas se veían como zona rural. Entonces, recordemos que hay una relación muy cercana con la tierra porque tiene una cultura agrícola, ¿sí? Entonces, al parecer es por eso que hay esa diferencia. Listo, eso es. Bueno, falta una excepción. ¿Qué pasaría si el que vende la casa es un levita? Bueno, más adelante vamos a ver, pero si usted ya ha leído la Biblia, especialmente el libro de Números, usted sabe que a la tribu de Leví no se le dieron tierras, se le dieron ciudades. Si soy un levita y estoy dentro de una ciudad que se nos dio a los levitas y yo vendo esa casa de habitación, a mí no me aplica la excepción del año, porque es que los levitas no tienen tierra. Si ellos venden su casa dentro de la ciudad que es de los levitas, quedarían sin herencia. Entonces el Señor dice, los levitas siempre tendrán derecho de redención, para siempre. Es un derecho eterno de rescate. ¿Sí? Solamente los levitas que vendan casas dentro de sus ciudades. Pero si yo fuera un levita y compro una casa por allá de Neftalí, le aplica lo mismo. Tengo un año para recuperarla si es una ciudad amurallada. Solo aplica si es ciudad de levitas. Claro, porque si los levitas pierden las casas dentro de sus ciudades, va a llegar un punto en el que las ciudades de los levitas van a ser habitadas por gente que no es levita. ¿Y qué sentido tiene?
Bien, eso me recuerda, hay un caso también en Jeremías. Hay un fulano que se le acerca, es un primo de Jeremías, y le dice: tú tienes el derecho de comprarme la casa, cómpramelo. Y Jeremías hace las escrituras y se la compra, ¿sí? Porque Jeremías era el pariente más cercano. Entonces, porque Jeremías era la tribu de Leví. Lo único que un levita no podía vender nunca, estaba prohibido, era vender los ejidos. ¿Qué son los ejidos? Resulta que en las ciudades amuralladas, casi siempre alrededor había zonas de pasto, ¿sí? Esas zonas de pasto son los ejidos. Eso no se podía vender. Eso era intocable. ¿Bien? Listo, hermanos. Eso es lo relacionado con el jubileo y los bienes inmuebles. Voy a hacer una excepción hoy. ¿Tiene alguna pregunta con esto? En este momento, para pasar al siguiente punto. El tema de los inmuebles. Bueno, pasemos al otro punto. El jubileo con relación a la esclavitud. Leamos verso 35 al 40. Dice: en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un forastero o peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés ni tus víveres a ganancia. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán, para ser su Dios. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Bien. Esto que vamos a mirar ahora en este punto ya se había reglamentado en el Código Nacional. Anótenlo. Éxodo 21, del 2 al 6. Ese tema ya lo vimos. Y en ese pasaje se dice que en el año sabático los esclavos hebreos eran libres. Pero acuérdense que había una excepción. Digamos que esa persona se encariñó con su amo o le ha ido muy bien, entonces decide quedarse. ¿Se acuerdan que se hacían un poste con una lesna, le horadaban la oreja y ella quedaba esclavo para siempre? ¿Sí? Bueno, ese para siempre no es perpetuo, ese era hasta el jubileo. Entonces parece ser que esto que vamos a ver aquí está refiriéndose a ese esclavo que se quedó, que quiso quedarse hasta el jubileo. Bien, ¿en qué casos aplica esto? Bueno, es un israelita que empobreció, digamos, ya vendió su terreno y aún con todo de haberlo vendido no le alcanzó para pagar todas las deudas. Entonces, ¿qué toca? Venderse como esclavo. Hoy día pues ya no se habla de esclavitud, ¿no? Y nos suena muy extraño, pero es que, hermanos, veámoslo de esta manera, más en términos más contemporáneos. La esclavitud de la que habla aquí la Biblia es diferente a la que uno ve en las películas, ¿sí? Nunca se guíen en temas así culturales, solamente lo que se ve en películas. Eso es un error pues, de mucha objetividad. Aquí lo que está hablando de esclavitud es como alguien que pone a la merced de su acreedor su trabajo. Es lo que hoy día llamamos contrato de trabajo. ¿Sí? Nadie va a creer que eso es esclavitud, pero es un equiparable. En términos contemporáneos, ¿qué vendría siendo? Yo le debo a usted 25 millones de pesos colombianos. Ya vendí un terrenito que tenía, pero me dieron 17 millones. Entonces, ¿cuánto le estoy viendo? Le debo todavía 8. Hagamos algo, déjeme trabajarle, ¿sí? Y mi trabajo es para pagarme la deuda, ¿ya? Eso es lo que se da a entender acá. La esclavitud era para eso. No es como las películas se muestran, por lo menos en el contexto hebreo, sino era para cubrir deudas. ¿Bien?
Acuérdense cuando vimos las leyes del Código Nacional, que si a un ladrón lo pillaban con las manos en la masa, lo estuvieran robando, él tenía que devolver 5 veces. ¿Cómo hacía eso? Pues se vendía como esclavo hasta pagar su deuda. ¿Bien? Bueno, entonces ese israelita empobreció de tal manera que busca a un hermano suyo también israelita que esté mejor acomodado. ¿Sí? No necesariamente un rico o un millonario, pero sí alguien que esté en mejores condiciones que él. Bueno, en ese caso, ¿qué ocurre? El israelita que recibe a su hermano empobrecido lo va a amparar como forastero. ¿Sí? O sea, no va a obtener o no va a buscar intereses. ¿Sí? O sea, yo le debo 8 millones y yo le voy a trabajar los años necesarios hasta pagarle los 8 millones. Pero resulta que han pasado 4 años y dijo, no, es que su trabajo ha ido a interés, no a capital. Eso es usura. No se podía porque era un hermano. No podía percibir ganancias. O sea, hay un valor que estamos trabajando por él y ese valor va restándose por cada jornal que se pague. Anote este texto, Éxodo 22, 25, y leamos este otro, Deuteronomio 15, 7. Deuteronomio 15, 7 dice: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano. Entonces lo primero que es esto, dice, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás. Por un lado, yo voy a tratar de ayudarlo prestándole la plata. ¿Cuánto necesita? 8 millones. Bueno, digamos, solamente hay 4 millones, entonces le presta los 4 millones. Ese que va a trabajar va a pagarle los 4 millones sin intereses, porque es un hermano. Es el capital sin moverse, ¿no? Inamovible. ¿Qué más sigue diciendo? Y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo: el 7º año, el año de remisión está cerca. Claro, porque el año de remisión se perdonaban las deudas. Entonces vienen a pedirme prestado. Y el otro año es año sabático. ¿Yo qué le podría decir a esa persona? ¿Usted qué le podría decir? No, vea, no tengo la platica, no toca que le diga a otro hermano, pero sí la tiene. Solo que no le quiere prestar porque sabe que el otro año le tocaría perdonársela. Entonces el Señor les dice: ojo con pensar así, y mires con malos ojos a tu hermano pobre, y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti, y esto te será pecado. Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por todo eso en tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Bueno, la primera manera de ayudar al necesitado era prestándole la plata sin intereses. ¿Sí? Y la segunda manera de ayudarlo es Deuteronomio 23, 19. Bueno, ese texto de Deuteronomio 23, 19 al 20 está hablando prácticamente de lo mismo que acabamos de ver. La segunda manera de ayudar al hermano necesitado era comprándolo como esclavo, ¿sí? O en términos que no suenen tan alarmantes, aceptándolo como un trabajador hasta que pague. Bien, todas esas normas, hermanos, están diseñadas o dadas en un contexto en donde ellos habían sido esclavos, y no esclavos con garantías y derechos, no eran, hermanos, esclavos como objetos, como animales en Egipto. Entonces el Señor les dice: tengan temor de mí, yo les di esta tierra, yo soy su Dios, témanme, ¿sí? Por eso ningún israelita podía abusar del hermano que se había vendido como esclavo. Es más, dice:
se vende como esclavo, pero tú no lo tratarás como un esclavo. Más bien lo vas a tratar como si fuera un visitante en tu casa. Ojo con eso. Rotundamente prohibido el abuso, el maltrato, la cosificación de las personas. Es más, dice el versículo 40, usted le va a pagar el salario todos los días, porque es un trabajador suyo, o sea, se le va a pagar a jornal, diario. ¿Ven? Ahora leamos versículo 41 al 46. ¿Qué pasaría si estoy tratando de reunir la plática para recuperar la posesión de mi terreno que vendí y aún así no me alcanza? Bueno, ya ustedes lo deducen, pero vamos a leerlo textualmente. Dice: entonces saldrá libre de ti él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. No te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a tu Dios. En cuanto a los esclavos y esclavas que puedes tener de las naciones paganas que los rodean, de ellos podrán adquirir esclavos y esclavas. También podrán adquirirlos de los hijos de los extranjeros que residen con ustedes y de sus familias que están con ustedes, que hayan sido engendradas en su tierra. Estos también pueden ser posesión suya. Aún podrán dejarlos en herencia a sus hijos después de ustedes como posesión. Se podrán servir de ellos como esclavos para siempre. Pero en cuanto a sus hermanos, los hijos de Israel, no se enseñorearán unos de otros con severidad. En otras palabras, no podía haber gente abusiva siendo abusiva por sus propios hermanos, explotándolos, tratándolos como si fueran extraños. No. Y por otro lado, si un israelita quería tener esclavos, en todo el sentido de la palabra, solamente podía adquirirlos de naciones vecinas o de otro país, no podían ser israelitas, porque Dios dice: es que no pueden ser sus esclavos porque son míos. Eso es algo muy, muy hermoso, porque ser esclavos de Dios es ser verdaderamente libres. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, somos esclavos, pero por el hecho de ser esclavos de Dios no nos van a tratar como esclavos. Somos siervos de Dios primero que ser esclavos de cualquiera. Por lo tanto, contamos con garantías de que nos van a tratar adecuadamente, que nos van a garantizar un pago diario, de que, bueno, en fin, todo esto era por ser verdaderamente libres. En cambio, los otros esclavos de las otras naciones dicen: hasta ustedes pueden venderlos, hasta pueden darlos en herencia a sus hijos. Claro, no porque los esclavos fueran cosas, eso ya lo vimos, sino porque culturalmente el trabajo de esos esclavos era un bien privado. ¿Sí? Entonces, el esclavo que fuera a otras naciones, aunque llegara a jubileo, no era libre. El jubileo solo aplica para ¿quiénes? Para los israelitas que se habían vendido como esclavos. Ellos podían volver a su familia. Ahora leamos versículos 47 al 52. Si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrá redimirlo, o un pariente cercano a su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. Entonces, él con su comprador calculará desde el año en que se vendió a él hasta el año de jubileo,
y el precio de su venta corresponderá al número de años. Los días que estará con él serán como los días de un jornalero. Si aún le quedan muchos años, devolverá parte de su precio de compra en proporción a ellos para su propia redención. Y si quedan pocos años, hasta el año de jubileo, así los calculará con él. En proporción a los años devolverá la cantidad de su redención. Es lo mismo que habíamos dicho con los bienes inmuebles. Voy a recuperar la posición de mi bien, ¿qué hago? Pues calculo cuántos años faltan para jubileo y eso es lo que pago. Porque lo que se paga son las cosechas, no la tierra. Aquí va lo mismo. No se paga la persona no tiene valor. Lo que se paga es el trabajo, ¿sí? El trabajo a jornal, por lo menos. Si en Colombia el salario mínimo diario está en 40.000 pesos, digamos, entonces eso se sumará hasta que se cumpla el valor por el cual la persona se hizo deudora. ¿Bien? Esta última porción que trata este capítulo, lo que está diciendo es, ¿qué pasaría si un extranjero es el que prospera en su tierra? Porque esas normas son fáciles de aplicar entre nosotros, entre hermanos. O sea, nosotros entre hermanos no nos cobramos intereses, ¿sí? Nosotros entre hermanos nos ayudamos, somos generosos, pero ¿qué pasaría si el hermano empobrece y termina vendiéndosele a un extranjero? O sea, pierde las garantías, ya no le aplica porque es un extranjero. ¿El extranjero cómo va a hacer para aplicar? No. Si el caso es que un extranjero prospera tanto en medio de Israel, al punto de que compra esclavos hebreos, la ley permite el derecho de redención, el derecho de rescate, lo mismo que vimos ahorita. ¿Quién tiene el derecho de rescate? Lo mismo. La misma persona que digamos que fue juicioso y ahorró, o de algunos otros medios reunió platica y reunió lo necesario para ser libre. Y lo otro, un pariente. El pariente cercano, un primo, un tío, podía pagar la deuda por él. ¿Ven? Entonces, había ese derecho de rescate, que pues aquí no sería derecho de rescate, sino lo que hoy día hablamos de emancipación. El valor se determina con base en el salario anual, de acuerdo al número de años que falten para cubrir el dueño. ¿Cómo hacemos para garantizar eso? Es un extranjero, ¿y cómo sabe la ley? Dice, ustedes vigilarán que no haya abuso del extranjero contra su hermano. ¿Sí? Eso es muy interesante. Los israelitas podían vigilar que el extranjero no se enseñoreara con dureza de su compatriota durante el tiempo en el que todavía estaba ahí con él. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá, hermanos? En fin. Bueno, démonos cuenta todas estas normas que servían para cuidar la integridad del pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan por leer el Evangelio de Lucas, capítulo 3? En alguna sinagoga el Señor abrió el rollo de Isaías y empezó a leer y dijo, esto se está cumpliendo hoy ante ustedes. Y la gente quedó sorprendida. Resulta que el texto que estaba leyendo el Señor Jesús en ese instante decía lo siguiente. Es Lucas 4, 18.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El Señor Jesús es nuestro jubileo. Este texto de Isaías está aludiendo al jubileo y está diciendo: el Mesías va a tener sobre sí al Espíritu de Dios, y a través del Espíritu de Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo, iba a traer verdadera libertad a los esclavos del mundo, a los esclavos del diablo y a los esclavos del pecado. Él les iba a declarar libertad, les iba a dar apertura a las prisiones, los iba a liberar de su propio pecado. Y un día, cuando el Señor Jesús regrese, será la consumación del jubileo. Por fin seremos libres, por fin, de la corrupción del pecado, de las deudas que ocasionan nuestros pecados. Y en fin, ¿sí? Hermanos, encontramos nuestro descanso en el Señor Jesús. Cristo es nuestro jubileo. Ahora bien, esos principios que aprendimos no solamente nos apuntaban a Cristo, al deseo de que fueran las personas libres, porque es que si alguien recuperaba todo el jubileo, podía ocurrir que volviera a perderlo todo. La persona que había perdido todo veía en el jubileo el momento para ser restaurado. Era la oportunidad para recuperar su familia que perdió por sus malas decisiones, recuperar los bienes que vendió por mal administrador. Tenía que esperar 50 años, si es que vivía para contarlo. Pero podía llegar ese tiempo y volverlo a perder todo. En cambio, cuando Cristo vino, siendo Él nuestro jubileo, ya nos libertó de las deudas y del pecado, de tal forma que ya no es posible que volvamos a caer en esa condición de deudores, porque hemos sido justificados por la fe. Los principios prácticos de este texto vienen siendo la manera en cómo colaboramos y ayudamos a los hermanos en necesidad. Si se diese el caso de que alguno de nosotros tuviese la oportunidad de prestar a alguien de entre nosotros que está necesitado, ese préstamo nunca debe perseguir una ganancia. Debe ser algo incondicional. El creyente que prestó debe ser honesto e íntegro para pagar lo que le prestaron en el menor tiempo posible, y no que se le vea yendo a comer por allá mientras está debiendo, o viéndosele comprar ropa nueva o adquiriendo cosas y está endeudado por un hermano. No, hermano, eso es deshonesto, tramposo también. No, si estamos endeudados y más con un hermano, debemos hacer lo posible por responderle, porque no nos van a cobrar un interés como alguien del mundo podría hacerlo, ¿sí? Y en el caso de aquel hermano que tiene oportunidad de prestar, hágalo. Si tiene oportunidad de regalar ese dinero, pero no está en la obligación de hacerlo, porque el texto habla de prestar. ¿Bien? Entonces son principios, hermanos, de justicia, de equidad, de cómo debe ser nuestra relación en temas así, ¿no? Todo eso está reglamentado. Va más allá de culturas, va más allá de la legislación actual del derecho comercial. ¿Preguntas de esta parte? Probablemente. ¿También se le considera como pecado? Bueno, el texto no refiere esa posibilidad.
por lo menos el servidor no recuerda algo que insinúe eso. Sin embargo, si sabemos que la ley de Dios inmiscuye en lo más profundo de las intenciones, seguramente la ley está cubriendo eso, son aspectos morales. Pero es que en la Biblia no hay registro de que el jubileo se haya cumplido alguna vez. O sea, pues seguramente se vivió, pero no quedó registrado, ¿sí? Entonces, si es difícil precisar cómo se celebró el jubileo o si se llevó todo al pie de la letra, más difícil es percibir casos como esos. Probablemente, de todas formas, si alguien se vende como esclavo o si alguien adquiere una deuda, siempre tenía dos maneras de garantizar que iba a pagar. O sea, es muy difícil aprovecharse porque o tenía que vender su terreno o tenía que quedarse como esclavo. O sea, sí o sí iba a pagar. Entonces es improbable que el deudor se aprovechara de la situación, siendo que el otro año es el año de reposo. Es difícil porque igual lo que le van a prestar es con relación a ese año. Si el otro año es año sabático, lo que me van a prestar a mí o lo que me van a comprar me van a pagar un año. Por eso la regla está más bien dirigida es al acreedor, para que el acreedor no se aproveche vendiendo el inmueble más caro de lo que es o pagando menos la mano de obra, ¿sí? Entonces sería que no, la respuesta. En el caso de vos, se sobreentiende que entonces los 9.000 y los hijos habían vendido todo. Porque digamos vos dices que va a redimir, que en el caso que está redimiendo, digamos, las cosas, el terreno de ellos, digamos, que pertenece a ellos, o en ese caso, ¿cómo era? En el caso de vos, lo que vos adquirió fue el terreno familiar de Elimelech, porque Maglón y Kelión, los hijos de Elimelech, murieron en Moab. Es como si ellos no hubiesen alcanzado a tener terrenos en Israel, ni tampoco hubiesen alcanzado a heredarlos. Entonces eso era de Elimelech, realmente. Como si Maglón y Kelión no hubiesen tenido nunca nada. Entonces cuando vos redime el inmueble, o el terreno, como sea, seguramente era terreno de campo, compró inmediatamente o recibió directamente lo de Elimelech, ¿sí? Incluido ahí. Solo que pues estaba incluida Ruth, la esposa de Kelión, pero él lo hace como una especie de estrategia, porque ella no vendría siendo una esposa, vendría siendo como una criada, porque no era esposa directamente de Elimelech. La esposa de Elimelech vendría siendo Ruth, perdón, Noemí.